Bien, entonces ahora que ya estamos grabando el seminario, damos comienzo oficialmente a nuestro seminario de hoy, que va a estar a cargo del doctor Roberto Busnelli. Eh, Bien, Roberto es, bueno, por supuesto, profesor de la casa, es doctor en arquitectura y arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de nuestra casa, de la UNSAM, pero tiene una amplia también trayectoria. Bueno, por otro lado también es profesor eh, de nuestra carrera de arquitectura y tiene también una amplia trayectoria docente en diferentes carreras, tanto de la UNSAM como de la Universidad de Buenos Aires. Eh, en particular es profesor de la maestría de Arquitectura y Urbanismo de FADU y de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Ha realizado también una importante actividad en el extranjero, habiendo sido profesor invitado de la Universidad del Istmo en Guatemala, el Centro de Estudio de Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella, está en Argentina, y la Universidad de Hsinchu en Nagano, y también en varios otros lugares más con amplísimo currículum. Así que, bueno, Roberto, no quiero robar más tiempo de tu presentación, te damos las gracias. Y bueno, adelante, el micrófono es todo tuyo. Lo que sí le pido a todos los colegas, por favor, que desconectemos audio y cámara para tener mejor ancho de banda. Y cuando Roberto termine la exposición, vamos a poder abrirla para, bueno, nuevamente agradecerle y hacer comentarios o con preguntas a su charla. Adelante, Roberto, todo tuyo. Gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias. Bueno, en principio agradecer a la escuela por mantener esta iniciativa que ya viene de varios años y bueno, muy honrado de poder participar y poder comentar y compartir con ustedes algunas reflexiones y experiencias que venimos desarrollando en los distintos laboratorios del Instituto de Arquitectura de la escuela. Comparto pantalla y me avisan para ver si se ve todo bien. A ver, ahí voy. Sí, perfecto, Roberto, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Eh, La idea de hoy es compartir con ustedes, como les decía, algunas experiencias, investigaciones y reflexiones que venimos produciendo a partir de la necesidad de volver a la disciplina, a la arquitectura como actividad global más sostenible. En ese sentido, en el contexto actual justamente del sector de la construcción, tenemos que producir estrategias para asegurar que las nuevas edificaciones o las rehabilitaciones sean sostenibles durante toda la vida útil del edificio. Es decir, que esto disminuya radicalmente el gran impacto que actualmente tiene en nuestra actividad en el uso de energía, en la producción de CO2 y en la contaminación ambiental asociados a los ciclos de vida de los edificios y, por supuesto, de los materiales que están involucrados en esa producción. Eh, si bien muchos materiales se promocionan como sostenibles, estos carecen de una sinergia beneficiosa entre tres criterios fundamentales de la sostenibilidad, que son el social, el económico y el ambiental, porque descuidan la relevancia de esta sinergia como principal principio constructivo universal de la naturaleza. Aquí estamos viendo unas imágenes de la fundación que anualmente mide el consumo de los recursos que la Tierra genera desde el año 70 y vemos que se produce un gran aceleramiento desde el 70 hasta el 24 con una discreción que ocurre en el año 2020 con la producción de la pandemia, con la aparición de la pandemia, donde el mundo deja de producir al ritmo que tradicionalmente venía produciendo, y en ese año 2020 se ve una desaceleración de casi un mes en esta carrera de consumo de recursos, ¿no? Por supuesto que estos recursos globalmente no son consumidos de la misma manera y cada país de alguna manera participa de esta carrera en distintos ritmos y frecuencias, ¿no? Ahí vemos cómo la región se posiciona en relación al resto del mundo en esa voracidad de consumo, y la Argentina se establece casi en un término medio de lo que plantea el consumo anual.
Lo que vemos ahora y tiene que ver con lo que planteaba al principio y un poco lo que quiero ahora es, antes de llegar a a la producción específica de las experiencias, es citar este contexto global para poder terminar de entender la gravedad del problema que estamos transitando. Estos consumos e impactos que aquí vemos involucran todo el proceso que define el mundo de la construcción y se producen durante la extracción de materias primas, con su transformación a partir de los procesos industriales, durante la construcción de los edificios, a lo largo de su vida útil, con su utilización y también al final de esta con la deconstrucción de estos edificios. Esta complejidad del proceso hace difícil plantear estrategias que son habituales en otras actividades, pero sin embargo, estos datos ya resultan suficientemente significativos e ilustrativos para darnos cuenta que no podemos seguir por este camino y que debemos iniciar un proceso de cambios de grandes proporciones para poder hablar de sostenibilidad en nuestro sector. Esto abona también la mirada de distintos autores que ya definen y redefinen lo que en principio el informe Buntran había establecido en los fines de los 80, en esta idea de que ya el daño ambiental propinado por la actividad es de tal escala que no alcanza ya con no dañar aquel precepto que salía del informe a las generaciones futuras para remediarlo, sino que es necesario además producir energía o una reparación de esos pasivos que vaya saldando lo que se denomina la hipoteca ambiental del planeta, ¿no? Iori, geógrafo colombiano, es uno de los que abona esta teoría. Por supuesto que el contexto donde estamos trabajando tiene que ver con el distrito de San Martín específicamente, que es el campo de actuación y nuestro laboratorio territorial, y especialmente lo que tiene que ver con los pasivos ambientales que están a lo largo de la cuenca del río Reconquista o del Camino del Buen Aire, que coincide justamente con los asentamientos populares que ya son históricos en nuestro distrito, ¿no? Esto también tiene que ver con distintos relevamientos sobre las condiciones de habitar. Este es un relevamiento realizado por la gente de- del Comirrec, que cada tanto va realizando estas estadísticas y, bueno, en el caso de la vivienda específica, la calidad de los materiales en términos de las condiciones de habitabilidad es uno de los factores determinantes de las condiciones críticas junto al hacinamiento y, por supuesto, el otro dato relevante que es la tenencia del suelo, ¿no? La tenencia de la vivienda, que son como los aspectos más vulnerables que plantean estas condiciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la arquitectura, ¿no? Para empezar a remediar toda esta complejidad que implica la actividad que antes describía y de qué manera podemos aportar nuevas miradas y nuevas estrategias que interpelen la forma en que habitualmente desarrollamos nuestra actividad. Para eso me interesa también conversar con ustedes y compartir algunas reflexiones acerca de las economías, del concepto de economía circular, que es lo que nos va a llevar como marco de actuación para poder entender las experiencias que venimos realizando en los laboratorios. Y tiene que ver con esta perspectiva de la economía circular que entró velozmente en la agenda pública, sobre todo a nivel mundial, al proponer una profunda reconfiguración de la matriz productiva dominante basada en este esquema lineal de la extracción, producción y consumo y descarte, para promover en su lugar bucles circulares que permitan aprovechar flujos de materia y energía existentes. En términos de economías circulares, se destacan algunos marcos de actuación que son interesantes compartir. En principio, la versión más difundida reconoce estos tres pilares fundamentales que tienen que ver con generar diseños que excluyan al desperdicio y la contaminación. Esto especialmente atañe a todas las disciplinas de índole proyectual. Mantener los productos y materiales en uso, que tiene ya que ver con un mundo más amplio que lo proyectual, sino que abarca ingenierías y otras disciplinas. Y después, por supuesto, la condición de base, que es la de regenerar los sistemas naturales que se ven afectados justamente por las actividades anteriores. Una cosa interesante es entender que en América Latina esta propuesta de las estrategias de economía circular encuentra un desarrollo particular y un eco muy importante en el campo de la gestión de los residuos, ¿no? Básicamente es el campo donde mayormente se han desarrollado y se encontramos trabajos al respecto.
Dentro de estas estrategias hay tres miradas que me interesa destacar para entender muy bien el contexto y la forma de aplicación de estos pensamientos. La primera es la que originalmente empezó a trabajarse en la región, que tiene que ver con extrapolar la perspectiva de cómo vienen siendo elaboradas estas estrategias en los países desarrollados para luego contextualizarlas en función de las especificidades locales, que fue una primera forma en que se introdujo el pensamiento de la economía circular, que viene o deviene de las teorías económicas, ¿no? De la productividad. Después hay una segunda instancia que a nosotros nos empieza a parecer como más interesante y que tiene que ver con la idea de un pensamiento situado, que es aquellos que sostienen que la adecuación efectiva de estas perspectivas justamente requiere problematizar los fundamentos y alcances desde su formulación inicial, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer una red de asociatividades y alianzas que empiezan a darle como otro sentido a esa teoría que en principio tenía como un principal objetivo, que era el económico. Y un tercer grupo que de alguna manera excede la mera caracterización descriptiva de este diagnóstico, al que nos traían estas teorías iniciales, para trabajar en un contexto jurisdiccional específico y poder enfatizar la importancia de poner en juego ya herramientas analíticas y metodológicas propias, con el estudio de casos en profundidad y de composición de materiales que permitan producir datos y resultados empíricos novedosos que aporten a la mejora de los procesos y planificación y toma de decisiones, especialmente vinculadas a estrategias que permitan imaginar una transición hacia una economía circular de los residuos en Argentina, ¿no? Este, Esto de alguna manera pone en discusión esta idea de que no alcanza un análisis y un diagnóstico situada, sino la importancia de poner en juego esas herramientas analíticas y metodológicas, que aporten realmente datos para mejorar los procesos de planificación. Una de las condiciones que estamos trabajando en los proyectos, que de alguna manera empiezan a imaginar nuevos modelos de gestión productiva con residuos, tiene que ver con esta idea de la sinergia y las alianzas y asociatividad, con la idea de establecer un nuevo paradigma productivo sostenible que de alguna manera involucra y se sostiene a partir del uso intensivo de la mano y capacitación de la mano de obra local y la transferencia de conocimiento, en este caso de la universidad, a las distintas cooperativas y asociaciones que están en el territorio. Por supuesto que esta idea de generación de modelos de economía circular tiene que ver con el fortalecimiento de estas economías locales, pero por sobre todas las cosas, en el ámbito de San Martín y con el contexto del SEAMSE, y toda la dependencia que hay de la economía local y doméstica en el uso y la venta de los residuos, la reducción también de los pasivos ambientales. De alguna manera, estas estrategias también están atravesadas por esta idea de los distintos sistemas de desarrollo de reciclaje o de estrategias de manejo de residuos. Y de alguna manera, una estrategia que estamos interesados en desplegar y estamos trabajando ya hace varios años es esta idea del upcycling, que básicamente pone en discusión la necesidad de hacer un análisis por corrientes de materiales para activar estrategias tendientes al manejo de residuos. Estas estrategias de upcycling habitualmente también vienen enunciadas como desde la mínima manipulación y transformación del residuo, o sea, tratar de diseñar estrategias o proyectos que utilicen el residuo tal cual como se lo obtiene, y también un mínimo inexistente gasto energético para ese reuso, ¿no? Ahora, en este contexto más amplio y una mirada más integral, esta estrategia de upcycling también debe incorporar un nuevo paradigma productivo sostenible, con esta idea del uso intensivo de la mano de obra local, una capacitación permanente y una transferencia de conocimiento y el diseño de protocolos de buenas prácticas, con estos residuos. Y por supuesto la generación de estos modelos de economía circular que van a fortalecer la economía local y también van a reducir los pasivos ambientales. O sea que, digamos, estas estrategias están por un lado combinando y conviviendo con estrategias puras y duras desde la ingeniería y la ciencia de los materiales, pero por otro lado, con un fuerte predicamento vinculado a la construcción y la necesidad de construcción de redes sociales y de capacitación y de transferencia de conocimiento.
De esa manera, entonces ya esta, esta cuestión del análisis de la corriente de materiales ya no solamente involucra el estudio específico del material, sino que debe incorporar el análisis de modelos de gestión productiva para garantizar la sostenibilidad de ese producto final. O sea que ya no es solamente importante cuán sostenible es ese material o ese producto final, sino que es tan importante el resultado como el proceso productivo que garantice esa sostenibilidad a lo largo del tiempo y con los agentes y los actores sociales que forman parte fundamental de esa cadena de producción. Ahí se van a ver algunas comparativas de procesos productivos, desde el ladrillo hueco cerámico industrializado hasta algunos casos que voy a mostrar ahora a continuación. Uno del primero es el molón de botellas de PET, que tiene que ver con un sistema constructivo que se está utilizando para la construcción de viviendas, o el panel de residuos textiles, que se ve ahí en el cuarto lugar, que es un proyecto que hemos desarrollado en el instituto y que son ambos modelos que en este momento están como ejemplificando muy bien esta idea de las estrategias de upcycling para el desarrollo y manejo de residuos. Por supuesto que todo esto se da en un contexto donde en la arquitectura se ponen en crisis algunos paradigmas, el principal vinculado a la condición de confort y eficiencia energética de nuestros proyectos, nuestros edificios. Nosotros tenemos normativa específica en el país que regula esta condición, como las normas IRAM en sus distintas categorías, afectadas a cada una específicamente distintas componentes de la envolvente de un edificio. La envolvente entendida como muro, cubierta y suelo, ¿no? Como una unidad continua que debe garantizar las condiciones de confort y eficiencia energética de ese edificio. Ahí hay distintos gráficos que ejemplifican las distintas categorías de envolventes, desde la capa portante, la capa aislante y la capa de protección. Y por supuesto al lado, a la izquierda, los estándares que de alguna manera hoy están vigentes en el país, a pesar de que el caso de la ley de etiquetado energético de viviendas todavía no está, eh, digamos, en uso, pero sí ya está reglamentada y se han hecho una serie de capacitaciones para auditores ambientales que puedan poner en práctica estas mediciones. Dentro del amplio mundo de las envolventes, hemos elegido, y de alguna manera hay una tendencia a nivel global, de que el área de las aislaciones es un área muy interesante de investigación, porque es el área que actualmente tiene una oferta industrial con una alta demanda sobre hidrocarburos, ¿no? Casi el 95% de las aislaciones de productos industriales hoy dependen de los hidrocarburos. Por lo tanto, es interesante y es un gran nicho de investigación a nivel global el desarrollo de nuevos proyectos de aislaciones térmicas, hidrófugas y acústicas que puedan provenir de otros materiales, en este caso de biomateriales o de materiales de origen orgánico, residuos o residuos industriales, que puedan empezar a renovar esa oferta industrial. Otro contexto que debemos atender tiene que ver con las condiciones bioclimáticas que nuestro país ofrece como tal. En principio, a grandes rasgos, la norma IRAM de 11.603 define estas 6 zonas climáticas, que después también tienen sus subzonas interiores, atendiendo a la especificidad del clima de cada región del país. Y también un dato que tiro, aunque es un poco más técnico, pero me parece que es interesante tenerlo como referencia de lo que voy a presentar a continuación, que es este valor K, que es un valor de transmitancia térmica admisible, que es el valor de la capacidad de transmitir que tienen los distintos componentes de una envolvente de un edificio. En este caso vamos a trabajar con la envolvente del muro, esta es una categoría B, que es una categoría intermedia, medio, y que establece un parámetro, un factor de 0,95 watts por metro cuadrado, que vuelvo a repetir, es un dato muy técnico, pero me interesa ponerlo para poder entender la comparativa de los resultados y de las experiencias que venimos desarrollando, ¿no? También hay un nivel C mínimo que los códigos identifican para la vivienda social. Nosotros en el instituto entendemos que el confort no tiene que ver con lo social, sino que tiene que ver con el confort. Entonces, habitualmente todas las mediciones de nuestros proyectos atienden a la categoría B, que es la que los códigos de construcción en el país y en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia son los que están tomando como norma. A partir de ello empezamos a hacer una serie de cálculos teóricos y mediciones
sobre la condición del stock ya construido en los barrios populares y también empezar a desagregar esta condición de modelo productivo, de esa gestión constructiva. Y bueno, ahí hay algunos casos interesantes de ladrillos huecos cerámicos de 12 a la izquierda y 18 a la derecha. Fíjense, ¿se acuerdan? 0,95 era el valor al que tenemos que llegar y bueno, estamos en 1,88, 1,76, o sea que estamos bastante lejos de poder garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. Fíjense, hay un dato interesante, ¿no? Cuando uno ve estas casas habitualmente sin revoques, fíjense el poco poder de magnitud que tiene la aparición del revoque en términos de una mejora de esa condición, ¿no? O sea que muchas veces uno especula con que si estuvieran revocadas serían mucho más eficientes o garantizarían mejor las condiciones de habitabilidad y finalmente los datos no nos registran esta condición. Esto tiene que ver, como decía, con gran parte de la oferta instalada, ¿no? Y me parece que es interesante entender, por ejemplo, el ladrillo cerámico, muy pocos ladrillos de la oferta hoy en stock del mercado cumplen con esa norma del 0,95 y cumplen con la posibilidad de poder resolver en un muro de una sola capa la condición de aislación de la vivienda. Recién aparecieron en los últimos años estos bloques que son más sofisticados, que son de otro ancho, otro espesor, y que tienen un diseño de celdas asimétricos que sí contribuyen claramente a mejorar estas condiciones de transmitancia de este material. Ahí fíjense, los dos primeros, sobre todo, son los que están como mucho más alineados a lo que la normativa está pidiendo. Un primer proyecto, que es el que hicimos en in-house, tiene que ver con la tesis de maestría de la arquitecta Marta Yagnes y también con el acompañamiento del ingeniero de materiales Abraham Becerra y una serie de pasantes que han transitado los laboratorios del instituto. Y tiene que ver con una serie de investigaciones realizadas, en este caso, a partir del Atlas de Residuos Industriales que tenemos también activo en nuestro instituto, y hemos puesto el foco en el desarrollo de lo que son los residuos textiles. Luego de varias jornadas de residuos, esta es una que hicimos en el taller fábrica en aquel momento en Tecnópolis, pero varias más se realizaron también en el instituto. Y una vez a partir de empezar a caracterizar los distintos tipos de residuos textiles que se generan en el distrito, donde es una de las principales actividades, llegamos a la conclusión de que este residuo, que es el que se denomina orillo y falso orillo, que es el que se ve a la derecha, que es básicamente el corte que se produce una vez que las máquinas que producen el tejido plano de la tela producen en los laterales para rectificar el producto en términos comerciales. Bueno, como se ve acá a la derecha, todo este falso orillo, que son metros y toneladas de residuo, finalmente es un residuo que la industria todavía hasta el momento no ha podido ni eliminar ni sustituir, ¿no? Entonces es un residuo que nos llamó especialmente la atención y entendíamos que era un elemento que podíamos empezar a trabajar. En la industria de la industria textil, la industria del diseño de indumentaria, ha habido muchísimos avances en términos de lo que es el corte de moldería y sistemas robotizados que hoy hacen el corte de moldería con un nivel de eficiencia muy alto y se ha reducido muchísimo el desperdicio en esa instancia del proceso y también ya se habla en términos de diseño del diseño de residuo cero que tiene que ver con ya involucrar a los diseñadores, ¿no? Como actores también fundamentales a la hora de poder reducir los residuos que deja la actividad. Con Marta y Abraham desarrollamos este proyecto que tiene que ver con el tratamiento de estos falso orillo y el orillo, la trituración del residuo y la aglomeración del residuo a través de unos moldes plásticos para configurar estas placas térmicas que en principio fueron orientadas hacia la idea de trabajarlas como placas térmicas interiores en muros, con un espesor de 1 pulgada, un módulo de 60 por 40, que es un módulo que armoniza muy bien, especialmente con los sistemas de construcción en seco de tipo steel frame o de madera. O sea, la idea es que este panel queda dentro del muro y de alguna manera le confiere la aislación térmica. Pero en el proceso de ensayo de este proyecto nos dimos cuenta de que finalmente las propiedades de acondicionamiento acústico también eran muy importantes, por lo cual
el producto puede quedar a la vista y producir un acondicionamiento acústico muy importante. Como dije, este contexto se nutre del desarrollo científico desde la ingeniería de materiales, pero también tratando de imaginar nuevos modelos de gestión productiva, y aquí hay algunos de los talleres de capacitaciones que hemos realizado, en este caso con la Biblioteca Popular de Carcova, también con Tocomadera, con otras cooperativas activas en el territorio. También en la idea de que ellos fueran los productores de las primeras placas que hemos utilizado para el desarrollo del producto y que nos sirvieron para poder transitar todas las instancias de ensayos que hemos hecho en INTI y en otros laboratorios, y también poner a prueba ciertas prácticas concretas en distintos ambientes. Este, un tema interesante del desarrollo de este tipo de productos es que justamente no tienen jurisprudencia en términos de la ingeniería del material, por lo tanto es necesario realizar profundas caracterizaciones del producto para poder generar primeros datos estadísticos, ¿no? Esto tiene un proceso bastante engorroso porque requiere una cantidad de ensayos y de prueba y error permanente. Y para el caso entonces hemos desarrollado internamente una serie de ensayos, de protocolos domésticos, llamamos, que si bien no tienen la exactitud de los ensayos normados, cumplen con algunas bases de la normativa y de la norma, pero de alguna manera nos permiten estimar y ponderar resultados en el proceso, durante el proceso de desarrollo, y evitar todo el tiempo y el desarrollo que llevan realizar los ensayos normados. Una vez que estos protocolos de ensayos domésticos empiezan a arrojar cifras y valores que se empiezan a asemejar a los datos teóricos que uno tiene involucrados en los proyectos, de ahí es que enviamos a desarrollar esas probetas finales, las enviamos a ensayar al INTI, y bueno, en este caso los ensayos normados dieron resultados realmente muy buenos. En el caso de la propagación de llama, por ejemplo, tenemos una propagación de llama de material de muy baja propagación. El aglomerante incorpora un porcentaje muy bajo de cemento que colabora con este tema. La conductividad térmica es del 0,14 watt, lo cual también es un dato interesante. Para que tengan una idea, hoy un rollo de 1 pulgada de lana de vidrio está un poco más bajo que esto, pero nosotros estamos casi en el doble de espesor, pero comparando un producto que tiene de origen 100% de residuos textiles contra un producto que es 100% dependiente de los hidrocarburos. Acá hay un resumen general de cómo es la performance de esta placa, que ya la tenemos registrada, y que el próximo paso sería desarrollar la escalabilidad de la producción. Vuelvo a repetir, para eso tenemos ya todos los procesos y el diseño de un layout de fábrica con todo el equipamiento y las máquinas ya listo. Y también tenemos de alguna manera avanzados algunas acciones con estas cooperativas que han participado de las capacitaciones. Solo resta, bueno, tener los recursos para poder poner en práctica la startup de este proyecto. Aquí hay algunas mediciones interesantes, ¿no? Porque también una cuestión es la medición de la placa como tal y el ensayo y la normativa de esa placa como producto aislado, pero también es interesante tratar de entender cómo el producto funciona dentro de tipologías constructivas, ¿no? Esta es una tipología que tiene que ver con una estructura de madera de sección de 2x4, con la placa, como se ve ahí, de residuo textil incorporada en ese módulo de 40 centímetros, 42 de eje a eje de la madera, una modulación típica de las construcciones de frame de madera tradicionales. Y en este caso tiene una placa de fibrocemento exterior y una cámara de aire y una placa de chapa, una chapa canalada también que produce otra empresa aquí en la provincia de Buenos Aires, que es fruto del reciclaje 100% de Tetra Pak. Es interesante porque, como dije antes, un muro de una sola capa, fíjense, estamos en 0,85, o sea que estamos cómodamente debajo de lo que la normativa impone para una categoría B, cosa que, como veíamos al principio, ningún muro de ladrillo cerámico por sí solo puede cumplir con esta normativa, ¿no? Ahí al lado se ve también interesante, dentro del modelo de producción de gestión productiva, cómo es el proceso y dónde empiezan a establecerse los eslabones que tienen que ver con el reciclado de los residuos y con las intervenciones de la cooperativa
de la universidad y de las otras instituciones en la auditoría de todo el proceso. Otro caso que fue emblemático para poder empezar a trabajar sobre estas prácticas del upcycling y entender cómo los procesos de gestión productiva pueden involucrar eslabones de orden social dentro de estos proyectos, es este proyecto que hemos hecho a partir de un convenio de asistencia técnica con la empresa 3C, que es una empresa cordobesa. Lo vi a Lucas, que está de asistente en esta charla, así que agradecerle la confianza que siempre ha tenido con nosotros. Esta es una empresa que se define como una empresa social, porque de alguna manera genera un conocimiento que transfiere a distintas cooperativas y agrupaciones sociales de la zona de la periferia de la ciudad de Córdoba. Originalmente surge a partir de un emprendimiento con el cura Mariano Oberlin, que tiene una serie de desarrollos vinculados a poder reconvertir la actividad y la vida de jóvenes que están con problemas de adicción. Los primeros edificios que recuerdo que conocí cuando lo conocí a Lucas son justamente viviendas para que puedan vivir estos jóvenes en recuperación y que puedan hacerse cargo justamente de la manutención y de lo que implica llevar adelante una vivienda, no solamente de su fabricación, sino después en su vida. Y bueno, lo que produjo Lucas y su equipo fue un diseño de unas prensas mecánicas que en principio pueden ser operadas manualmente, pero que también pueden ser automatizadas, que producen este molón o este fardo de plástico de botellas de PET que de alguna manera empiezan a generar una especie de fardo que va a funcionar como aislante térmico, ¿no? El sistema, como se ve a la derecha, es un sistema de autoportante de madera de entramado tradicional, que tiene como reemplazo este molón de botellas plásticas compactadas. Cuando empezamos el proyecto empezamos a intervenir en algunas conversaciones con el equipo y empezamos a advertir esta necesidad de empezar a limpiar las botellas, a sacarle las etiquetas, sacarle las tapitas para tratar de que haya un solo polímero que esté como componente del sistema para que pueda ser más fácil caracterizarlo, ¿no? El desafío era justamente caracterizar el molón de plástico compactado para poder generar una trazabilidad que permita establecer condiciones específicas de dosificación y un protocolo de buenas prácticas para que los resultados que pudiéramos obtener de estos ensayos puedan ser trazables a este equipo de trabajo o a cualquier otro equipo de trabajo que quiera empezar a trabajar con este sistema. Acá también hay algunas facetas que tienen que ver con capacitaciones que hemos hecho en el instituto y hoy esta prensa está en el Colegio Secundario Técnico. También hicimos una capacitación ahí y estamos ahí, bueno, es incipiente la posibilidad de empezar a trabajar con este proyecto también en alguno de los barrios del distrito. Ahí se lo voy a Lucas con el equipo en plena tarea de capacitación. Un caso que fue paradigmático en esta relación fue la construcción de este pabellón sustentable que realizamos en conjunto. Justo la empresa tiene la invitación y la oportunidad de construir este pabellón en la Quinta de Olivos, casi como un pabellón que separara como la noción de que era posible construir de otra manera. Y bueno, aprovechando que ellos venían para Buenos Aires para desarrollar esta construcción, nos acoplamos con el equipo del instituto para hacer como una especie de observación, de diagnóstico, de cara a producir mejoras al proyecto y de cara también a incorporar dentro de los proyectos las mejoras resultantes de la lectura de los ensayos técnicos que veníamos realizando en paralelo en el INTI. En aquel momento el sistema, después voy a mostrar cómo evolucionó, en aquel momento el sistema tenía que ver con reconocer una condición base de la construcción en madera que tiene que ver con el poner estos parantes verticales que nosotros denominamos pie derechos, que se van separando uno de otro con una modulación, en este caso de casi 60 centímetros, un poquito más que la 42 tradicional del sistema americano y que es el que se utiliza normalmente.
y estos fardos venían encamisados en un bastidor de madera que era de alguna manera el que permitía clavar esos bastidores a la estructura principal y empezar a rigidizar el sistema. O sea que el sistema se viene rigidizando con el propio molón de plástico atrapado en ese bastidor metálico. Por supuesto, como se ven ahí, también hay algunas cruces. El sistema estructural es el sistema que tradicionalmente se calcula a partir de la norma SIRSOC 601, que es el de entramado de madera natural, ya que estos molones de plástico no tienen ningún funcionamiento de tipo estructural. Este fue un proyecto interesante porque se construyó en una semana completamente este salón de usos múltiples. El proyecto optó por una configuración que es la que más se usa en Córdoba, que tiene que ver con la aplicación de una malla de fibra de vidrio sobre estas estructuras y la aplicación de un revoque a la cal. O sea, esta combinación de reducir los pasivos a partir de reutilización de este plástico, pero al mismo tiempo seguir usando la mano de obra local con los conocimientos y el oficio local. Aquí hay partes del proceso. Para la cara interior se decidió usar una placa de tabique de yeso como para mostrar la versatilidad del sistema, ¿no? O sea que en la parte exterior se revocó con un hidrófugo de cal y en la cara interior quedó con esta placa de yeso interior. Acá hay algunas fotos de cómo esto quedó terminado. Como les dije, la construcción se hizo en una semana, se terminó de completar con las colocaciones de carpintería en otra semana más, o sea que prácticamente en 2 semanas la construcción quedó totalmente terminada, ¿no? Durante este proceso, como dije, veníamos haciendo ensayos en INTI. De vuelta, la falta de jurisprudencia para poder, y de antecedentes para poder empezar a caracterizar este tipo de materiales lleva a que es necesario revisar normativas y revisar algunos procesos de ensayos. Eh, no se había caracterizado nunca el PET en términos de su transmitancia, propagación de llama y temperatura de humo, entonces por asesoramiento técnico del INTI recorrimos a una norma DIN bastante vieja, creo que de alguna manera se especializa en hacer estas mediciones, con la dificultad de poder elaborar probetas para este tipo, ¿no? Digamos, como ven ahí a la izquierda, son unas probetas casi de 1 metro de altura, con unas dimensiones bastante reducidas, con lo cual hubo que desarmar las botellas y generar como una densidad del material para poder ser ensayado. Finalmente obtuvimos una clasificación que es la B1, que es la de propagación de llama más baja, y una temperatura de humo de 40 grados, lo cuales fueron datos bastante sorpresivos para las expectativas que tenían los técnicos del INDI y nosotros también, ¿no? Otro ensayo que se hizo fue el de transmitancia térmica. Esta es la probeta que preparamos, que se encapsuló con placas de yeso, que ya era un producto estandarizado industrial que ya teníamos, del cual ya teníamos los datos, entonces podíamos descontar esos datos y poder obtener cuál iba a ser el dato del molón de plástico compactado. Finalmente los resultados se ven ahí. ¿Se acuerdan? 0,95, o sea que el panel simple con las placas de yeso estaba en 1,05, o sea que está muy cerca de poder cumplir con una pared de 18 centímetros en un solo muro la normativa, o sea que complejizando un poco más el encapsulado llegamos de una manera muy fácil a ese requerimiento, y el molón de plástico solo es de 1,21, ¿no? El último y el más crítico siempre de este tipo de ensayos es el de la resistencia al fuego. En este caso, después de varias conversaciones con Lucas y su equipo, se decidió optar por ensayar la probeta que fuera más representativa del sistema en términos de la masividad de su uso, que tenía que ver con una estructura de madera y revoque de ambos lados, ¿no? Nosotros podríamos haber ido a ensayar un sistema con placas de yeso que ya tienen sus resistencias al fuego comprobada, pero sin embargo optamos por el camino más difícil, que era el de mayor vulnerabilidad del sistema, que entendía un sistema de entramado de madera con la madera sin ningún tipo de protección ignífuga y un revoque de 3 centímetros de promedio en la cara interior y otro de 3 centímetros de promedio en la cara exterior. Este ensayo de resistencia al fuego, que es en el horno, es un ensayo que lo que mide es el traspaso del fuego desde el interior al exterior, entendiendo que
el incendio se produce en el interior de las viviendas y se miden cuál es la resistencia de estos muros, estas envolventes, para que esto salga hacia el exterior y empiece a generar el colapso final de estos edificios, ¿no? Finalmente, después de- de mucho trabajar y de mucho estudio, hicimos el ensayo que dio un FR60, o sea, que ahí se ve 66 minutos recién para que se empiecen a ver primeros rastros de humo como se ven ahí. Hay unas termocuplas como se ven numeradas que son además las que van registrando el aumento de la temperatura, o sea que muchas veces el ensayo no solamente se para porque aparece la llama o el humo, sino porque también hay un gradiente de temperatura que la norma fija que no se puede traspasar y que por lo tanto puede ser otro elemento que determine la conclusión del ensayo. Un dato importante es en la foto de la derecha, cuando terminamos el ensayo y se abre el horno, parte de la capa interior se había prendido fuego, entonces, bueno, ahí alertó el ensayo también de la necesidad de reforzar y de extremar las condiciones de la capa interior de los muros y las tipologías de muros que se vayan a intervenir. En línea con esta idea de la resistencia al fuego, también fue necesario empezar a intervenir sobre el sistema y el diseño del sistema, garantizando que las canalizaciones de la electricidad, de la instalación eléctrica, que habitualmente son el principal foco y el problema que pueden generar combustiones en los edificios, fueran canalizadas. En este caso propusimos una canalización a la altura del zócalo de los edificios y con aprovechando las montantes verticales de los extremos del sistema que son montantes de madera hueca, aprovechar esas montantes justamente como canalizaciones naturales del sistema y también, por supuesto, la ubicación de tableros con áreas restringidas dentro del relleno de PET, garantizando de esta manera que en ningún momento la instalación eléctrica estuviera en contacto con las botellas de plástico, ¿no? Para justamente mitigar y evitar las condiciones de combustión. También, por supuesto, el sistema siguió trabajando y siguió evolucionando. Ya hoy no se trabaja más con sistemas de bastidores individuales para cada molón, sino que lo que se ha hecho es a estas verticales de madera directamente arriostrarlas con estas horizontales, con estas piezas horizontales de madera, de modo que los molones entonces empiezan a bajar ya dentro de esta especie de sándwich de madera con mayor libertad y esto permite mucha más agilidad de fabricación y de construcción, pero también al mismo tiempo ahorro de material en términos de que cada bastidor de madera de los molones llevaba un trabajo adicional y por supuesto material adicional que finalmente no tenía un correlato con una performance ni estructural ni constructiva, sino que se podía eliminar. Acá hay algunas imágenes ya del sistema más evolucionado, de esto que estamos hablando. Este es interesante porque es un sistema que nace desde, como dije, de experiencias de barriadas populares, pero termina en los últimos emprendimientos de la empresa y desarrollos de la empresa en barrios de lo que podemos considerar barrios privados de ABC1 de la periferia de Córdoba, o sea que esta idea de que finalmente el proyecto termina borrando la huella del residuo en términos visuales y de impacto, es interesante porque ha permitido una evolución del sistema allá a un campo de mucha mayor actuación y que no se reduce solamente a contextos de alta vulnerabilidad, sino que ya es asumido en otro tipo de contextos. También hicimos una medición teórica, en este caso, de cómo que se comporta este molón de plástico compactado dentro de la tipología de estructura del tramado, también en este caso con una placa de yeso interior, una placa de filocemento exterior y una pequeña cámara con la chapa de Tetra Pak, que nos garantiza una cámara de aire que ayuda sin dudas a esta aislación térmica. Y fíjense que estamos en 0,73, que es una muy buena performance, pensando en que la mayoría de estos productos, como la chapa y el molón térmico, son 100% reciclaje de residuos, en este caso de PET industriales, ¿no? Algunas especulaciones que seguimos haciendo sobre la posibilidad de trabajar sobre el stock construido, ¿no? Porque hay una mirada que tradicionalmente para el déficit de vivienda
pone el foco en la construcción de viviendas nuevas y muy pocas políticas públicas y estrategias pensadas en el stock construido que ya tenemos en los barrios populares. Podríamos afirmar sin ánimo de equivocarnos que el gran problema de la vivienda ya está construido en términos de habitabilidad y de confort y de eficiencia. Entonces estamos desarrollando una serie de estrategias que permitan rehabilitar ambiental y arquitectónicamente viviendas ya construidas, ¿no? Acá hay algunos ensayos que estamos haciendo y comparativas de lo que veíamos al principio de la preexistencia en los barrios, estos nuevos sistemas con materiales alternativos y al final una mirada más híbrida, mixta, de cómo se podrían reconfigurar y rehabilitar estos proyectos, estas viviendas que ya están construidas en nuestros barrios populares, que permitirían empezar a imaginar y activar siempre los arquitectos estamos siempre esperando este momento como el de empezar a activar ciertos imaginarios que permitan también entender cómo estos barrios podrían evolucionar, ya no a partir de una homogeneidad y una uniformidad material, sino justamente todo lo contrario, a partir de reconocer la fragmentación que habitualmente define la densidad de estos barrios y por ahí a partir justamente de esas estrategias de fragmentación, poder entender que cada una de estas viviendas podría empezar a tener su propia solución técnica constructiva y también la construcción de un nuevo lenguaje y una nueva estética. También esto activa, en términos de estrategia, algunos proyectos que pueden empezar a paliar las cuestiones de infraestructura de estas viviendas en los barrios populares, que habitualmente carecen de baños, carecen de servicios, entonces también estos sistemas podrían orientarse justamente a la renovación de estas viviendas a partir de la producción específicamente de estos bloques de servicios o estos bloques de infraestructura, como también, por supuesto, activar la imaginación y estrategias para el desarrollo ya de proyectos desde cero, proyectos nuevos, que de alguna manera ya de base consideren esta condición de las estructuras de madera y una paleta material que ya esté casi en la máxima proporción identificada con el uso de estos materiales de estos nuevos productos para la arquitectura con materiales alternativos. Para el final, dejo una experiencia que tiene que ver con esta reflexión de la necesidad acerca del uso de la tecnología, la innovación, pero la necesidad de ampliar esas fronteras a la condición social y cultural. Esto es un trabajo que se está haciendo en el ITH en Zúrich, a partir de estas universidades, tanto en Suiza como en Alemania, tienen convenios con las empresas automotrices y por lo tanto cada tanto cuando estas empresas renuevan su parque de robots, estas universidades reciben muchos de estos brazos robóticos, con los que empiezan a hacer una serie de experiencias que son increíbles y fantásticas y empiezan además a generar una capacitación distinta y de renovación para la industria de la construcción. Cuando nos invitaron hace unos años a Stuttgart a ver también el ITH en Stuttgart, nos mostraron también un trabajo parecido a esta idea del muro programado. Y yo llevé a propósito esta idea de este proyecto que hizo Eladio Dieste, que es un ingeniero arquitecto uruguayo en la ciudad de Atlántida, que es la iglesia de Cristo Obrero. Eladio Dieste es el precursor, uno de los precursores de lo que se llama la cerámica armada, que es una pequeña capa de ladrillo es un muro de ladrillo con una pequeña capa de compresión con unos hierros que de alguna manera producen una unidad estructuralmente autoportante y muy versátil, como se ve ahí en la foto. Esta iglesia de Atlántida es totalmente hecha sin columnas, es muro portante, es un muro de cerámica armado, como ven ahí, de doble curvatura, ¿no? El muro ese lateral arranca en una línea recta y termina con unas ondulaciones de casi 2 metros de pronunciamiento, con lo cual es una destreza absolutamente vigente hoy y actual. Y un poco, bueno, comparábamos estas dos fotos, ¿no? Los albañiles levantando el muro y el muro programado, ya no solamente como una crítica, esto no intenta hacer una crítica ni a las innovaciones tecnológicas ni a los avances tecnológicos, sino que todo lo contrario, trata de poner en foco cuál es la importancia y la necesidad de la innovación tecnológica en a nivel regional, entendiendo que en un mundo inequitativo, donde la técnica y la tecnología también siguen siendo hoy un patrimonio que está desigualmente repartido, desde la universidad debemos asumir una postura responsable para evitar
la imposición del más fuerte a cualquier escala y fomentar el diálogo, la participación igualitaria y democrática con los mismos recursos y posibilidades que fomenten el desarrollo, sobre todo para crear y desarrollar una sensibilidad que active una nueva agenda para reorientar nuestra práctica. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto, por tu charla, súper interesante. Y ahora sí, colegas, y los invito a abrir el micrófono y cámaras para agradecer con un fuerte aplauso a Roberto, que mostró todos estos desarrollos de materiales impresionantes. Gracias. Brillante, muchas Gracias. gracias, Robert. Ahí está, Eh, ese es Lucas, que es el involucrado número uno en la cuestión. Buenísimo. Eh, Gracias, Luca, también por participar. Bueno, el trabajo está Un placer. abierto para comentarios, preguntas, a disposición. Si quiere, levante la mano y los voy avisando para hablar. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Alberto, adelante. Dale. Che, muy lindo el trabajo, quedé muy gratamente impresionado. Tengo un par de preguntitas. Una, estas placas que hacen ustedes, ¿cuál es la Que quedó pendiente con el tema de los contratos, porque Hay cada uno de alguien que ustedes tiene debe firmar abierto Hola. un el contrato. micrófono. Perdón, Sí, se y escucha eso no un se micrófono hace. abierto, Gabri no dice, sé. nadie Y se va a Alberto, enterar, eso tenés lo vamos a hacer, también pero compartida la pero no pantalla. está bueno para mí, me y no parece. sé qué pasó, se me Todos fue la están pantalla. igual, Ahí ¿viste? está, A ver, ahora. ahora estoy yo. Sí, ahora te escuchamos. ¿Empiezo de nuevo? No, te decía que Dale. realmente me impresionó muy bien tu trabajo, muy lindo y muy interesante desde el punto de vista social. Este, Dos preguntas. Una, ¿estas placas que hacen ustedes, qué vida media tiene? Porque ustedes la ponen en construcciones, o sea, la vida media frente a la vida media que puede tener una pared de ladrillos hecha con cemento, etcétera, es mayor, menor, no sé cómo es la cosa. Hay una cosa importante, Alberto, que estas placas para aislación térmica quedan encapsuladas, quedan ocultas dentro del muro, ¿no? No quedan Sí. expuestas a la intemperie, con lo cual el nivel de desgaste es muchísimo menor, ¿no? Siempre quedan ocultas, no van a quedar nunca expuestas a agentes climáticos. Como dije antes, dentro de la masa aglomerante hay incluido una porción muy baja de cemento, que eso garantiza resistencias al fuego. Pero también hay otra parte de los aglomerates que garantizan capacidades hidrófugas, con lo cual Ajá. le otorgan al producto mucha mayor durabilidad. Pero idea Perdón, nunca hay alguien que pensaron tiene. en la idea de la vida. No, tendríamos que hacer una caracterización del ciclo de vida completo. Eso tenemos que Ujú. hacer una Ok. simulación. Y otra pregunta más que tenía yo. Y cuando llega el final de la vida útil eso, ¿qué piensan que se puede hacer? ¿Quemar? No, te vuelvo a repetir, eso es como cuando vos comprás una lana de vidrio hoy en el mercado y la ponés dentro de una pared. O sea, esto queda oculto dentro de la pared y va a tener la misma vida útil, va a acompañar la misma vida útil que tenga el muro, las capas del muro exteriores e interiores, ¿no? O sea, así como vos podés renovar una placa interior de yeso, O vas decir a que poder... habría que mirar entonces qué pasa con las capas exteriores, Sí, es fundamentalmente, para fundamental, evaluar la vida útil. exactamente. Lo que pasa es que las capas exteriores ya tenemos el dato, porque nosotros podemos usar capas exteriores Eh, con materiales ya de la oferta industrial, que ya tienen sus mediciones realizadas, o podemos empezar también a trabajar con materiales exteriores como la placa, como la chapa canalada de Tetra Pak, que ella, por ejemplo, esa tiene una vida útil de 150 años. O sea, y tiene una degradación de rayos UV de 50 años sin pintar. O sea que justamente son productos que están usando, en ese caso, foil de aluminio y foil de plástico, que son materiales que ujú, ya sabemos que tardan muchísimo en degradarse. O sea que aquí la demora en degradación de esos materiales juega a favor del producto y no juega en contra, como sucede habitualmente ujú. cuando es un pasivo ambiental, ¿no?
Sí, sí. Y una última pregunta y nos robo más. ¿Y los costos cómo son? Y mirá, el sistema de Lucas, ahí lo tengo a Lucas, pero habitualmente estaba casi en un 40, entre un 40 y un cincuenta Ah, por Lucas. ciento del costo tradicional de un metro cuadrado. Creo que hoy un 40. Pero es un costo mucho más bajo, pero no solamente toda la ecuación del costo, sino la ecuación de los tiempos. O sea, es una obra que se hace en menos de la mitad de los tiempos que una obra tradicional, con sistemas tradicionales. O sea que si además del costo inferior del sistema, le traducimos y ponderamos el costo menor del tiempo, la verdad que es muy, muy diferente la capacidad de construcción con este tipo de sistemas que con un sistema tradicional. Y además otra ventaja es que es un sistema que es de muy fácil capacitación, o sea, la empresa de Lucas lo que hace, ellos no producen los molones de plástico, sino todo lo contrario, capacitan cooperativas en distintas ciudades y municipios de Córdoba, y lo que hacen es comprarles a ellos esos molones que después se utilizan en la obra, ¿no? Digamos, en ese sentido la empresa tiene esta definición de empresa social porque, digamos, ellos no son parte del negocio de la producción del molón plástico compactado, sino que lo que hacen es transferir ese conocimiento, capacitar a esas cooperativas, entregarle las máquinas y después ellos le compran la producción a esas cooperativas, ¿no? Entonces ahí hay como un círculo que va mucho más allá que un sistema o una estrategia de economía circular tradicional, ¿no? Muy bueno, che, muchas gracias. Realmente interesantísimo. Marta tiene levantada la mano. Sí, adelante, Marta. Sí, gracias, Roberto. Muy interesante la charla, me encantó y bueno, abre siempre la vista desde otro, digamos, la perspectiva desde otro punto de vista que no es el nuestro. Yo como química bueno, lo único que, digamos, para seguir la línea de lo que preguntaba Alberto, yo tenía más o menos la misma pregunta, es respecto ahora Hola, yéndonos Marta. más a los problemas actuales de, bueno, cómo afectan los factores climáticos, todo esto del cambio climático, de las inundaciones, ¿no? De las tormentas a este tipo de construcciones, porque digamos, para interiores me imagino que andan muy bien, pero cuando ya las expones, por ahí hay problemas un poco más graves, ¿no? Sobre todo si le agarran aguas, etcétera. Vos hablaste del fuego, lo cual es muy interesante, pero faltaría ver las tormentas. Y otra pregunta chiquitita que te hago ya es cuál es la relación que ustedes tienen con INTI, porque lo nombraste un montón de veces, pero no me queda claro si ustedes trabajan en conjunto o simplemente es un asesoramiento. Gracias. Hola Marta, gracias por las preguntas. Con respecto a la placa de aislación de residuos textiles, es una placa que en principio nunca va a estar en contacto con el exterior porque, como dije antes, cuando la usamos como aislante térmico, siempre queda encapsulada dentro del muro y cuando se usa como acondicionamiento acústico queda expuesta, pero siempre a una cara interior, siempre a un espacio interior, ¿no? O sea que en ese sentido claramente el producto está pensado para no estar expuesto a condiciones climáticas, ¿no? Y en el caso de los molones plásticos también, digamos, son siempre, por eso digo, hacía hincapié que estamos trabajando como en un nicho, que es el nicho de las aislaciones, en este caso aislaciones térmicas y acústicas, de acondicionamiento acústico, que son habitualmente aislaciones que dependen 100% de productos dependientes de hidrocarburos, pero que además son aislaciones que van dentro de los sistemas, ¿no? Muy pocas veces estos productos quedan expuestos, en sentido a lo que preguntabas, ¿no? Y como decía antes, corremos con la ventaja de la desventaja, ¿no? Digamos, la desventaja de estos productos, la mayoría son polímeros, que todos sabemos que tienen cuando quedan expuestos en rellenos sanitarios o a la intemperie, bueno, para el producto se termina siendo una ventaja, ¿no? Digamos, porque garantiza justamente su durabilidad en el tiempo. Este, y después con respecto a lo del INTI, hemos atravesado distintas instancias, algunas de colaboración y otras de asesoramiento, últimamente más de asesoramiento que de colaboración. Este, pero bueno, siempre atravesados por también la complejidad que tienen esos organismos en términos
del manejo de los tiempos, ¿no? Porque son organismos muy demandados. Entonces, por eso también lo interesante de estos proyectos de investigación es que han tenido que generar su propio cuerpo y batería de ensayos domésticos que sabiendo que no son ensayos normados, nos han acercado muchísimo durante el proceso de realización de prototipos, nos han acercado muchísimo a los ensayos finalmente obtenidos en los ensayos normados, ¿no? Porque si no es un camino muy a ciegas de empezar a ensayar distintos tipos de dosificaciones sin tener parámetros iniciales de dónde uno está trabajando, ¿no? Entonces, como hacer los ensayos normados lleva tanto tiempo, fue muy útil y muy interesante para los equipos que están involucrados en esto, la lectura rigurosa de la normativa y tratar de simular esos parámetros con ensayos que por supuesto no tienen la perfección de los ensayos normados, pero vuelvo a repetir, han sido una herramienta fundamental para poder avanzar con mayor rapidez y descartando aquellos, aquellas hipótesis que se habían puesto en juego y no habían funcionado, ¿no? Y Bueno, volviendo a una cosa que decías, Marta, también me parece interesante, yo sabía que en el auditorio iba a haber muchos de la ingeniería, con una mirada mucho más específica y técnica de la problemática, y me parecía interesante desde la arquitectura poner una atención en el sentido de que la sostenibilidad no solamente se mide y se verifica, sino que también debe producir redes que de alguna manera atiendan a un montón de intangibles que están involucrados en lo que hacemos y que habitualmente en estas teorías que compramos habitualmente de los países centrales, ¿no? Como todo esto que contaba el desagregado, cómo se fue modificando la teoría de la estrategia de las economías circulares, digamos, eh, es necesario imprimirles una mirada regional, ¿no? Digamos, lo que nosotros necesitamos de la tecnología en la región no es lo que necesitan los países centrales, no es lo que necesitan los países asiáticos. O sea que yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad y el rol de poder traducir a nuestro contexto realmente cuál es el uso ideal sí, más ideal o interesante que pueda aportar el desarrollo y la innovación tecnológica de manera local, ¿no? sí. Bueno, muchas gracias, Roberto, muy No, lindo. gracias, Marta. No sé si hay alguna consulta o comentario más, Sí, alguna pregunta. yo, yo lo consulto más que nada porque, hola, ¿cómo estás, ¿Qué Roberto? tal, Buenas Ana Belén? tardes. Mi Adelante. nombre es Ana. Es Hola, una Ana. consulta más que nada porque hablaste en un momento de que faltaban los recursos. ¿Ustedes piensan orientarlo más que nada a una multinacional, por ejemplo, que haga la inversión para como una unidad de negocio? Por ejemplo, no sé, se me ocurre un Saint-Gobain como hizo con Abrasivos Argentinos, que lo compró como una unidad de negocio aparte, o lo piensan más como una unidad independiente, como una inversión aparte, más que nada de un capital puntual que invierta en las placas y armarlo como una empresa independiente. Está buena la pregunta, porque es el próximo paso. Hemos Claro. iniciado conversaciones en distintas escalas. Con Saint-Gobain conozco muy bien al CEO para Latinoamérica y algunas conversaciones hemos tenido. Es difícil que estos desarrollos de entrada apliquen a los estándares que este tipo de empresas tienen, entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer para poder, independientemente de que contemos con el respaldo de los resultados de los ensayos realizados, en términos de modelo de gestión productiva, hay que incorporar otros estándares para que esto pueda, de alguna manera, estar en el mapa o en la mesa de una multinacional como Saint-Gobain, ¿no? Que no descarto que eso sea posible, pero es un trabajo más largo y que requiere otros procesos que hasta ahora no hemos encarado. También hemos hablado con distribuidores locales por ejemplo, que están especializados en la fabricación y la venta de productos para sistemas de tipo steel frame, ¿no? Y también con madereras, ¿no? Entonces hay varias líneas de trabajo posibles a distintas escalas que nos permitirían empezar a escalar la producción. Pero bueno, también es real que hace un año y medio estamos sin ningún tipo de financiamiento para poder seguir con este proyecto. O sea, todo el financiamiento que este proyecto tenía
se generaba a partir de recursos propios generados por asesoramientos o consultorías con distintas empresas privadas, y todo eso desapareció. Desapareció porque el presupuesto no es el que teníamos desde el punto de vista de las políticas públicas, pero además porque las empresas con las que trabajamos hoy no están en condiciones de seguir ningún tipo de desarrollo de estas características, porque están subsistiendo. O sea, con las pymes y con las empresas que veníamos trabajando, la verdad que se ha hecho muy difícil sostener el ritmo que veníamos de asesoramientos y consultorías, porque claramente hoy digamos, lo que estas empresas están priorizando es otra cosa, ¿no? No sé por qué hace eco, pero muchas Me gracias, parece que Roberto, por tu... hay algún problema acá. A ver ahí. Parece que ahora está. Parece que ahora está. Solo quería agradecer, Roberto, por tu respuesta. Y bueno, nada, se me ocurrió Saint-Gobain porque lo hizo con Sí. abrasivos argentinos en su momento, está bien que era un negocio importante para ellos y creo que está apuntando muy fuerte a la sustentabilidad y hoy en día es la empresa más fuerte en construcción, digamos, o que Sí. abarca más diferentes puntos, por eso pregunté. Así que nada, No, no, está muy bien. agradezco tu respuesta. Gracias, Ana. Bien, no sé si hay alguna consulta más, pregunta. Alexis, ¿puede ser? Alexis Sí, hola, Becerra. ¿qué tal? Sí, Abraham ¿Qué acá. tal? Gracias, Roberto, por la mención. Muy linda la charla. Quería hacer una pregunta y dejar una pregunta abierta sobre este aspecto. Saber, ya que hay muchos expertos ahora en viendo la charla, preguntar sobre cuál es la situación actual en Argentina para abordar el análisis del ciclo de vida, por ejemplo, de estos desarrollos. ¿Quién los hace? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿A quién tendríamos que recurrir? Porque lo que veo es que hay LCA y declaraciones de producto ambiental, pero de muchos productos que son asociados a empresas transnacionales, pero no he encontrado muchos análisis para productos desarrollados con residuos como los que mostró Roberto. No sé si alguien podría abordar esto. Ahí tal vez Alberto nos pueda dar una ayuda. Ciclo de vida. Es un tema, digamos, bastante reciente, ¿no? Esa clasificación aquí. Sí, no sé, tenemos super expertos. Aparte de Alberto, no sé si está Alberto, me parece que se retiró justo. Ah, no, acá está. Ahí está. No, te decía, el tema del ciclo de vida es un tema complejo en el cual los economistas, algunos cientistas sociales también juegan mucho con eso, pero hace falta una componente fundamentalmente tecnológica que empuje todo eso. Si no, estamos muertos, ¿viste? Por eso te hacía preguntas así, porque en el fondo el ciclo de vida te tiene que llevar a ese tipo de preguntas, ¿viste? ¿Qué vas Tal a, pues cual. está bien, vos haces un primer ciclo, pero después, ¿qué vas a hacer cuando des otra vuelta al ciclo, digamos? Sí, Es un problema, ¿eh? Y sí, eso yo sí. creo que están trabajando bien ustedes. Gracias, Alberto. Tenía otra consulta más para Roberto, quizá lo mencionaste, y también para el grupo de expertos que hay acá presente, sobre las normativas actuales, las normativas técnicas para ensayar productos de construcción que son tradicionales. ¿Esas normativas abordan bien estos productos basados en residuos? Porque recuerdo que en una experiencia, esto de las botellas PET ensayadas al fuego, tuvimos que modificar la forma de las botellas porque no se adaptaba a la normativa tradicional. Quería preguntar ahí en el grupo si alguien tuvo experiencias parecidas, si están al tanto o ven algunas maneras como de abordar esta problemática, donde un ensayo hecho para materiales tradicionales a veces tiene problemas para abordar materiales basados en residuos, con otras geometrías. Ese es un aspecto que señala Abraham, que es una dificultad permanente en el desarrollo de este tipo de productos que tienen origen en residuos especialmente o en otro tipo de materiales alternativos. Pero también hay un cuestionamiento más profundo que es a la normativa actual, a la normativa que regula los materiales de la construcción, en relación a la primera filmina que yo presentaba, o la tercera, que tiene que ver con el impacto de la actividad de la construcción en términos de la degradación del planeta, ¿no?
Hoy no hay ninguna normativa que trabaje sobre los materiales de la construcción que mida el impacto ambiental de los mismos, ¿no? No hay ninguna. Todo lo que se mide es eficiencia, lo que se mide es performance técnica, pero ninguna mide impacto ambiental, ni huella ambiental. Entonces ahí estamos en un problema. Yo creo que ahí hay un cuestionamiento profundo a la normativa que va a ser necesario que empiece a sopesar el costo ambiental versus la performance técnica. O sea, no es lo mismo un producto que resuelve en un mismo espesor, como yo decía, una aislación térmica, un producto que es 100% dependiente de hidrocarburo, que un producto que es 100% reutilización de un tejido, de un residuo textil. Si ambos productos tienen la misma performance técnica, no deberían estar caracterizados o normados de la misma manera, ¿no? No. Sí, es un tema súper interesante, ¿no? Que las Un tema normativas interesante, tienen que ayornarse, ¿no? complejo y difícil porque hay en juego muchos intereses, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta más. Creo que no. Bueno, el tema está súper interesante y daría para seguir un montón de tiempo, pero dado que son las 14:15 casi, sin más preguntas, lo liberamos a Roberto por el día de hoy y cualquier cosa seguramente estará feliz de responderla, ¿no? Sí, Roberto, sí, cualquier consulta que ahí surja al queda respecto. queda mi mail para el que la quiera seguir por Perfecto. privado, con todo gusto. Así que y Y nuevamente yo gracias por la oportunidad. como emprendedor Buenísimo. quiero agradecer que para la pyme es muy compleja para las innovaciones del interior del interior. Es muy complejo plantear algo y si no fuera por estas alianzas y estos investigadores que se la juegan, porque realmente hubo jugadas extraordinarias que a final de cuentas tiene que ver con esto, ¿no? Reentramarnos para encontrar las soluciones que necesitamos del territorio. Así que yo eternamente agradecido a Robert, a Abraham y a todos los que nos apoyaron desinteresadamente, no lo puedo decir, interesadamente a nivel del corazón. Así que muchas gracias. Así que gracias, Robert. Eternamente agradecido y por seguir este camino en la búsqueda, sobre todo en también de esto que no está en ninguna norma, que es qué nos pasa, ¿no? Como sociedad ante las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Luca. Agradecemos a Roberto nuevamente. Gracias. Bueno, gracias, ¿eh? Y bueno, Muchas gracias. y seguiremos las próximas presentaciones. Por supuesto.